Muy bien, tengan todos muy buenas noches ya, 6:30 ya, ahora oscurece más temprano. El día de hoy, martes 13 de abril, vamos a trabajar el área de física. Continuamos conociendo las magnitudes. La otra vez hemos visto las magnitudes fundamentales y derivadas. El día de hoy vamos a conocer magnitudes escalares y vectoriales. Por su naturaleza, las magnitudes físicas se van a clasificar en escalares y vectoriales. Vamos a ver de qué se tratan las magnitudes escalares. Son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Esto es, las magnitudes escalares están representadas por el ente matemático más simple, quiere decir por un número. Podemos decir que poseen un módulo, pero que carecen de dirección. O sea, tienen una medida, pero no tienen dirección. Ejemplo, el área, ustedes lo pueden desarrollar, ¿no? A través de una fórmula. La temperatura también la pueden hallar. El tiempo lo pueden hallar también. La masa, etcétera. Todas estas medidas nosotros las podemos obtener y las podemos representar por magnitudes escalares. En resumen, las magnitudes escalares son aquellas que se representan a través de números simples, ¿ya? Números simples. Vamos a ver ahora las magnitudes vectoriales. ¿Qué nos dicen las magnitudes vectoriales? Dice, son aquellas magnitudes que requieren indicar el módulo y la dirección. El módulo ya saben que es el valor numérico. Ese es el módulo. Eso de ahí lo podemos encontrar en las magnitudes escalares también. Pero en las magnitudes escalares no había dirección. En cambio, aquí sí va a haber dirección. ¿Y quién era la dirección en un vector? Era el ángulo. Esa era la dirección en un vector, ¿no? Ya ustedes, si va hacia la derecha, el ángulo es el que se forma aquí. Si va a la izquierda, el ángulo es el que se forma al otro lado, ¿no? Completando 180 grados. Ejemplos de estas magnitudes, vamos a encontrar la velocidad, la aceleración, o sea, la gravedad, ¿no? La fuerza, el campo eléctrico, etcétera. Mira, aquí nos están detallando dos cosas muy claras. Que las magnitudes escalares no van a tener dirección, o sea, no hay ángulos aquí. Solamente va a haber módulo, o sea, solamente va a haber una distancia o una representación numérica simple. ¿Qué vamos a hallar con magnitudes escalares? El área, las temperaturas, el tiempo, la masa, el peso, etc. Y las magnitudes vectoriales son aquellas que van a estar constituidas por los dos, por el módulo y la dirección. ¿Qué vamos a poder hallar con estas magnitudes vectoriales? La velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, entre otros. Mira qué nos dice aquí un detalle. Medir. ¿Qué cosa es medir? Es comparar una magnitud con otra. Eso es medir. Comparar una magnitud con otra. A ver, estamos midiendo, ¿no? Tomada de manera arbitraria como referencia, denominada patrón y expresar cuántas veces la contiene. Entonces, medir es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia y se va a denominar patrón. Esa es la medida que vamos a tomar como referencia y expresar cuántas veces la contiene. Por ejemplo, si yo te digo, yo tengo una regla de 20 centímetros, una regla de 20 centímetros, y quiero medir una vara o un fierro, un tubo, ¿no? Una vara de 1 metro. ¿1 metro cuántos centímetros tiene? 1 metro tiene 100 centímetros. Y mi regla
tiene 20 centímetros. Entonces, aquí voy a comparar magnitudes. ¿Cuántas veces contiene esa vara de 100 centímetros? ¿Cuántas veces contiene a mi regla de 20 centímetros? La contiene 5 veces. Porque si nosotros ponemos 5 reglas de 20, vamos a igualar esa vara de 100 centímetros. Eso es medir, comparar, ¿ya? Comparar magnitudes con otras. Luego dice, unidad patrón. La unidad patrón, ¿ya? Va a poseer una condición fundamental, porque va a ser invariable. Esta condición que va a tener la unidad patrón es muy importante porque ese patrón nos va a servir de guía a nosotros para poder comparar las demás magnitudes. Por eso se llama invariable. Ese patrón no va a variar. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos comprendiendo lo que estamos conversando o hay alguna duda? No. Profesor, disculpe, yo no lo entiendo muy bien porque lo escucho intercortado. A ver, los demás chicos, ¿escuchan la clase entrecortada o la escuchan bien? Yo escucho medio borrosa, así como... Eso puede pasar. Y también lo escucho así porque no tengo internet. Ahorita están compartiendo mis datos. Ah, de repente por eso. Bueno, vamos a entonces desarrollar la clase y de repente ya después, posteriormente en el video lo van a poder apreciar de una manera más, de repente más fluida, ¿no? Cuando ya puedan tener internet y en el video van a poder escucharlo de una manera más fluida para que lo entiendan mejor. Vamos a dejar dos cosas claras. Las magnitudes ya se van a dividir en dos partes. En este tema vamos a encontrar las magnitudes vectoriales, ¿no? Y las primeras, las escalares. Las magnitudes escalares están representadas por números simples, por números sencillos. Aquí vamos a encontrar solamente módulos, o sea, distancias, medidas, representadas por números. No va a haber dirección. Quiere decir, ustedes ya tienen que relacionar esto con los vectores. Módulo era el tamaño del vector y la dirección era el ángulo del vector. Ustedes aquí tienen que esto ya tenerlo claro, porque si no nos entendemos con las palabras que utilizamos, vamos a estar volados, ¿ya? Cuando hablamos de física, estamos hablando de módulo y dirección. Módulo es el tamaño del vector y dirección es el ángulo del vector. Las magnitudes escalares nos sirven para poder medir el área, la temperatura, el tiempo, la masa, el peso, etc. En cambio, las magnitudes vectoriales van a estar formadas por dos, por el módulo, que es el tamaño del vector, y la dirección, que es el ángulo formado. Estas magnitudes vectoriales me va a servir para medir ¿qué cosa? La fuerza, la aceleración, la velocidad, entre otras, ¿ya? Y ahí nos detallan qué cosa es medir. Medir es comparar una magnitud con otra. Y la unidad patrón es una unidad que me van a dar a mí de base. Y a partir de esta unidad patrón, yo voy a compararla con las otras magnitudes para ver cuántas veces es más grande o cuántas veces es más pequeña la otra magnitud. Vamos a conocer un poco también acerca del sistema de unidades. La clase anterior vimos las unidades fundamentales y derivadas, ¿no? Habían varias unidades. Esta vez vamos a ver otras que también van a ser utilizadas en algún momento. El conjunto de unidades elegidas como fundamentales y unidades derivadas que corresponden o reciben ese nombre debido al sistema de unidades, ¿no? Al SI, que es el sistema internacional. El sistema de unidades adoptado por la mayoría de los países es el SI, que es el sistema internacional. Este sistema internacional quedó establecido en la
11ª Conferencia Internacional de Pesas y Medidas celebradas en París en 1960, la cual amplió y perfeccionó el antiguo sistema métrico basado en 3 unidades. Mira, antes solamente se conocía el metro, el kilogramo y el segundo, pero después de muchos estudios ya se logró ampliar este sistema de unidades. Si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué está definido metro, kilogramo, segundo y las demás unidades están definidas como unidades de magnitudes? ¿Por qué? Porque así lo definieron, ¿dónde? En el sistema internacional. Ese se llama SI, Sistema Internacional. Ahí vamos a encontrar todas las magnitudes, todas las unidades correspondientes a lo que vamos a trabajar. En física y en química también. Tenemos notación exponencial. ¿A qué se le llama notación exponencial? Quiere decir que aquí nosotros vamos a encontrar prefijos. Vamos a darle a estos prefijos un símbolo. Y este símbolo va a tener un factor. Desde los múltiplos, que son las cantidades más grandes, hacia los submúltiplos, que son las cantidades más pequeñas. Esta tablita a ustedes les va a servir de referencia. En algún momento vamos a utilizar alguno de estos ejercicios, pero esto más que todo es para que ustedes conozcan y sepan todas las clases de magnitudes y de notaciones que se pueden encontrar. ¿Qué es un prefijo? Un prefijo es una palabrita que se le añade a otra, que va antes de otra. Prefijo, por eso se llama prefijo, antes. ¿Ya? En el caso de los múltiplos, vamos a tener hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. ¿Ustedes han escuchado la palabra kilogramo? ¿Han escuchado? Sí. Entonces, kilogramo es gramo, pero con el prefijo kilo. Gramo con el prefijo kilo. Está representado por el símbolo de la K y su factor es 10 al cubo en el caso del kilo. Mega, giga. ¿Ustedes han escuchado cuando dicen megabyte? Ajá. Ya, entonces, ahí están utilizando estos prefijos. Hasta he escuchado que dicen terabytes también. Terabyte. Es más que, mira, megabyte es todavía ahí. Gigabyte es mayor. Y terabyte es más grande todavía. Esas son notaciones exponenciales que nosotros vamos a trabajar y vamos a conocer. ¿Por qué ponemos 10 a la sexta, 10 a la novena? Porque ahí está comprendida la cantidad de ceros. Kilo, 10 al cubo, ¿cuánto es? 1000, ¿sí o no? Aquí es como si yo les colocara, porque yo sé que ustedes son matemáticos, es como que deca vendría a ser 10. Hecto vendría a ser 100. Kilo vendría a ser 1000, porque el exponente indica la cantidad de ceros. Mega vendría a ser 1.000.000, porque ahí me dice 6 ceros. ¿Ya? Y así sucesivamente yo puedo ir completando. Entonces, hasta ahí el número es igual, en cambio lo que está arriba se va a contar como ceros. Claro, así es, pues. Ese es por Profe, y eso. los negativos que dice 10 menos 1 ahí. Ya, eso es en decimales. Acá vendría a ser a la menos 1, sería 0,1. A la menos 2 sería 0,01. A la menos 3, 0,001. El exponente negativo indica la cantidad de decimales. Menos 1, un decimal. Menos 2, 2 decimales. Menos 3, 3 decimales, y así sucesivamente van avanzando. Ah, ya, facilito. Así es. Así se establece los prefijos. ¿Ya? Eso normalmente sirve para abreviar. Cuando tú tienes, por ejemplo, me dicen, multiplica, a ver,
Vamos a hacerlo aquí para que quede un poco claro para ustedes. ¿Qué pasa si a mí me dicen multiplica 3 por esta cantidad de acá? Ajá, mira, ve. 3 por esto. Yo esto lo puedo reducir así. 3 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 por 10 a la 9. ¿Listo? Ya está reducido. O de repente te ponen esto. 5 por 0,0000001. A ver, ¿cuánto es esto? Profesor, eso es facilito. Es 5 por 10 elevado. A ver, ¿cuántos decimales hay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la menos 6. Y listo. ¿Se dan cuenta o no? Sí, profesor. Ya, para eso se utiliza esas equivalencias o esos prefijos y esos factores, ¿ya? Porque así se llama. Entonces, ahora continuamos nuestra clase y vamos ¿a dónde? A las equivalencias. Esto sí lo conocen ustedes, ¿verdad? 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros. 1 metro es lo mismo que 100 centímetros. 1 kilo es lo mismo que 1000 gramos. Una tonelada es lo mismo que 1000 kilos. 1 minuto es lo mismo que 60 segundos. 1 hora es lo mismo que 60 minutos. 1 hora es lo mismo que 3600 segundos. 1 metro cúbico es lo mismo que 1000 litros. Y 1 metro cúbico es lo mismo que 10 a la sexta centímetros cúbicos. Estas equivalencias nos van a servir a nosotros cuando empecemos a resolver ejercicios. Estas equivalencias nosotros tenemos que conocerlas. Muchas de ellas ya las conocemos, algunas son nuevas para nosotros, pero con la práctica y la resolución de ejercicios se nos va a hacer más fácil aprenderlas. Muy bien. Entonces pasamos, creo, ya estamos listos para resolver nuestro desafío, ¿no? Primera pregunta. ¿Cómo se clasifican las magnitudes físicas según la naturaleza? Es lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ya está la respuesta ahí. Siguiente. Es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia, denominada patrón, y expresar cuántas veces la contiene. ¿De qué tipo de magnitud estamos hablando? ¿De qué magnitud estamos hablando? Dice, es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia, denominada patrón y expresar cuántas veces la contiene. ¿Escalar o vectorial? ¿Cuál de las dos es? Es vectorial. Es vectorial, pues chicos. Aquí ponemos magnitudes vectoriales. Vectoriales. Ya ustedes ahí lo completan. Muy bien. Pregunta 3. Toda ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. Toda ha de poseer una condición fundamental, ha de ser invariable. Este se llama... Es una condición unidad. fundamental. No, esto se llama unidad de patrón. Unidad de patrón.
¿Tienen su ficha ustedes o no tienen su ficha? Yo no, profesor. Con razón. Acá dice, mira, ¿qué dice aquí? Toda unidad de patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. Unidad de patrón. ¿Ya? Unidad de patrón. Bueno, el resto de la ficha, mejor lo voy a dejar para que ustedes en casa lo resuelvan. Está bien sencillo, pero necesito que tengan su ficha ustedes a la mano para poder resolverla conmigo. Si no, no estarían ayudándome y yo estaría resolviendo toda la ficha. Así que creo que los ejercicios están sencillos, todo aparece en la ficha que hemos visto y si quieren reforzar su aprendizaje, les voy a enviar el video para que lo puedan volver a ver. ¿Listo, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, los dejo y nos encontramos a las 7:10. 7:10 o 7:20. ¿A qué hora quieren? 7:20. 7:20. Vamos a acabar. 7:10, porque si no vamos a acabar muy tarde. 7:20. 7:20. 7:20. Ya, hacemos algo. 7:20. Pero el que no me envía su ficha de física hasta las 7:20, ya no se la reviso. Ya. Ya. Reto Entonces desafiante. nos encontramos a las Profesor, yo tengo que mandarle a imprimir. Ya, bueno, de todas maneras, esta vez les voy a considerar porque no han podido imprimir porque le he enviado muy tarde la ficha. 7:20 nos encontramos, chicos, para la clase de razonamiento, ¿ok? Traten de imprimirla para que puedan trabajar conmigo. Por eso les doy tiempo para que la impriman. Ya, profesor. Ya, listo, 7:20 nos Ok. encontramos. Ya, profesor.